En México, más de 3 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan. De estos, aproximadamente 1.426.000 no reciben ingreso. 1.195.000 no asisten a la escuela. 961.000 trabajan más de 35 horas a la semana. Y 856.000 no cuentan con la edad mínima para incorporarse al campo laboral. Hoy en Diálogos en Confianza revisaremos por qué es importante decir no al trabajo infantil. Pues las cifras son alarmantes, pero esas cifras, esos números son niños que tienen nombres, apellidos, ilusiones, muchas truncadas. Y no crean que solo en el mundo, por decir algo, en donde veíamos que en Egipto, por ejemplo, ponen a los niños y a las niñas con los deditos más chiquitos a hacer esos tapetes que luego venden en todo el mundo en un dineral, y a ellos les pagaban el equivalente a $1 diario, porque decían, ¿y el niño para qué quiere más dinero? O en Venezuela, que los ponen a lavar los tanques de donde se almacena el petróleo. Imagínense ustedes la cantidad de químicos y contaminantes. Aquí no estamos tan perdidos, ¿eh? El otro día platicando con un senador me decía cómo él en su natal Tabasco a los niños los echaban a un lago contaminado con chapopote, así en traje de baño a sacarlo, a los muy pequeñitos, porque eran los que estaban pues más capacitados físicamente para hacer ese trabajo. Y sabrá Dios cuánto les paguen y el peligro para la salud que representa. Yo quisiera leer la descripción de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. ¿Quiénes son los niños trabajando? Para que nos quede un poco más claro, aunque lo vamos a aterrizar más. Los que hacen por debajo de la edad mínima legal para trabajar, alguna de estas cosas, o porque aún habiendo alcanzado esa edad, realizan actividades que suponen una amenaza para la salud, la seguridad o el desarrollo moral. Oigan, ¿y qué será peor? ¿La explotación infantil o el trabajo infantil? ¿O aquí no hay peores? Miren, vamos a ver esto y ahorita lo retomamos. Tenemos más o menos como 15 años vendiendo semillas. Y en esto los niños que hemos tenido pues también son parte del trabajo. Les enseñamos cómo se trabaja o en conjunto, vaya, en grupos, y si nosotros estamos vendiendo, también ellos tienen que aprender a cooperar en labores de la casa, aquí en el puesto. Y muchas personas dicen, es que los niños no deben de trabajar, tanto así como esclavizarlos no, como decir, tienen que trabajar, obligarlos a que trabajen no. Pero como padres tenemos que enseñarlos a abrirse camino, a tener una responsabilidad cuando crezcan. Yo le ayudo a mis papás desde que tenía 5 años. Empecé a ayudarles cuando ya sabía lo que hacía, ya tenía un poco la razón de lo que hacía. Antes me ponía nervioso, no hacía las cosas bien y ya aprendí a hacerlas bien, a no ponerme nervioso. Mis hermanos, pues yo veía que hacían las cosas bien, me decían haz esto y lo hacía bien, y ya de ellos fui aprendiendo todo lo que ahorita sé. Bueno, ellos aprenden a desenvolverse un poco más en cuestión de, pues en el comercio. Pues ellos aprenden a vender o a buscar un poquito más cómo se pueden ganar, yo les digo, la vida honradamente. Porque ya en esta época que estamos, ya todos los niños, los jóvenes actualmente ya no quieren estudiar, se dedican a la calle, a andar en la calle, y mis niños no. Bueno, yo en mi casa fueron un poco más estrictos conmigo, porque en vez de mandarme a la escuela me mandaban a trabajar. Entonces eso es lo que yo no quiero para mis hijos. Yo les he enseñado a lo mejor ganarse pues unos pesos, pero no dedicarse a robar o a estar pidiendo.
Entonces yo les digo, aunque sea chicle, papi, pero ustedes pueden ir, subirse a las peceras, vender. Entonces en mi caso pues fue muy diferente mi vida y pues la verdad no quisiera recordar mi vida lo que fue. Entonces yo por eso quiero que ellos estudien, que se preparen y que tengan a lo mejor una carrerita corta para que no sufran a lo mejor lo que en mi caso me tocó sufrir. Bueno, creo que aquí tenemos, ¿verdad? Tela de dónde cortar, porque ahí está revuelto el pensamiento. Bueno, yo trabajé, no fui a la escuela, pero sí va a la escuela y además trabaja para que se haga hombre de bien. Vamos arrancando, ¿les parece bien? Saúl Sánchez Jiménez, coordinador de asuntos jurídicos, Save the Children México. Le estamos dando la palabra primero al caballero, porque hoy le vamos a echar montón, igual que a nuestro especialista de las redes. Saúl, a ver, aclaremos la mente. Estos papás creen que están haciendo hombres responsables y mujeres responsables porque los hacen cooperar. Dice, desde chiquitos tienen que tener una responsabilidad. ¿Esto es o no es trabajo infantil? ¿Cómo lo ves? Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, la verdad es que el fenómeno del trabajo infantil no acepta una sola respuesta. Es un fenómeno multifactorial que, como vemos en la segunda cápsula, pues también está arraigado o tiene raíces profundas en la cultura, en la aceptación social, en decir, bueno, yo prefiero que mis chicos, mis chicas estén trabajando conmigo, se suban a los peceros, atiendan mi negocio, ¿no?, en lugar de estar vagando, ¿no? Sin embargo, en realidad sí llega a tener consecuencias para su desarrollo físico, para su desarrollo emocional y sobre todo también para el disfrute de otros derechos fundamentales, por ejemplo el estudio, ¿no? Jugar, el derecho a la recreación, que también está en la Convención sobre los Derechos del Niño, la alimentación, por ejemplo, si trabajan arduamente, va a ser muy complicado que ellos tengan una buena alimentación y por lo tanto, si no tienen alimentación, pues tendrán mala salud, en fin. Entonces, desde Save the Children y desde otras organizaciones se ha trabajado mucho justamente con evitar que los chicos, que las chicas trabajen cuando no tienen una edad suficiente para hacerlo, ¿no? Habría que decir también que hay muchas madres también que aceptan que los niños, que las niñas les ayuden en labores del hogar, ¿no? Esto definitivamente no tendría que tomarse como un trabajo, sino más bien como el apoyo a los quehaceres domésticos. Sí hay que hacer esta diferencia, ¿no? Que los chicos frieguen los platos, por ejemplo, que barran la casa. Bueno, es una cosa distinta. Responsabilidad. Así es. Pero no si los llevas a una casa ajena a que estén ahí laborando. Definitivamente no. Muchas veces hasta con un sueldo absurdo. Sí, definitivamente no. Oigan, Alma Meneses Bernal, responsable del área de legislación y políticas públicas, Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Entonces, ¿cómo definimos cuál sí es trabajo infantil? Mira, pues mencionabas algo al inicio del programa, Fernanda, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mencionabas algo muy importante, hay que distinguir entre trabajo infantil y explotación infantil, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. La explotación infantil es aquel contexto en donde el niño o la niña se encuentra sometido a realizar una actividad laboral, pero siendo privado de otros derechos, ¿no? Ya se mencionaban varios aquí por parte de Saúl, ¿no? El derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son los derechos que frecuentemente se violentan cuando estamos hablando de un contexto de explotación. ¿Y cuál es la edad legal? Los 12 y 14 años, dependiendo como la actividad laboral que se esté desempeñando. Y con papel firmado de los papás, sí. una serie de... Tiene que haber un consentimiento por parte del padre o tutor para que el niño realice una actividad laboral. Bueno, el adolescente... Allá no están como muy de acuerdo. A ver, por favor, éntrenle al quite, chicas. Bueno, en realidad...
efectivamente hay una diferencia cuando hablamos de explotación de los niños y cuando hablamos de actividades formativas. Desde la OIT preferimos utilizar ese otro concepto en donde los niños efectivamente empiezan a asumir una responsabilidad conforme a su madurez, bajo una supervisión de los padres, en actividades que son adecuadas para su edad, para las habilidades que tienen. No es lo mismo lo que hace un chico de 6 años que lo que hace uno de 17. Y la edad mínima para trabajar en México es de 15 años. 15, no 14. Años. Hace apenas o sea, en junio, muy recientemente se elevó la edad mínima en la Constitución política. Yo creo que eso es muy importante que lo digamos, porque es la aspiración que tiene el país de realmente adecuar la edad en que finaliza la educación obligatoria en México, que cuando menos son los 15 años, incluso a veces es más, y la edad en que podemos empezar a trabajar, pero bajo condiciones de protección. No se trata tampoco que los chicos de 16, 15, 17 años pueden hacer entonces lo que sea. No son adultos chiquitos, son personas que siguen siendo menores de edad, sujetos de protección, y la ley estipula que sí, que no pueden hacer. Un ejemplo rápido de qué sí y qué no, breve. ¿Qué no pueden hacer? Aplicar agroquímicos, por ejemplo, trabajar jornadas de más de 6 horas al día, levantar cargas muy pesadas que están estableciendo. Eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿pero qué sí podrían hacer? Pues, por ejemplo, colaborar extra clase en el negocio familiar, teniendo, eso sí, la oportunidad de ir a la escuela, pero también de ejercer otros derechos que son muy importantes y que a veces en la sociedad no les damos tanta importancia. Jugar, descansar es muy importante cuando estás creciendo, amigos, jugar con tus amigos, efectivamente, esos son derechos igualmente importantes a la educación, a la salud, a la protección contra la violencia, ¿no? Entonces tenemos que pensar en todo eso. Vas a presentar otro especialista, pero justo con lo que dice nuestra invitada, dice Luisa Guerrero, ahorita te presento también a nuestro invitado en las redes, le pregunta que eso en qué país, que si están hablando de México o de Suecia. Y Silvia Elena dice que pues que por favor empecemos el programa diciendo la realidad y que seamos honestos. Estamos poniendo el marco político, histórico y demás, pero ya empezamos con los números fuertes desde el inicio y con un testimonio en donde ahí se diluye, ¿verdad?, entre si están o no trabajando. Ahora sí, déjenme decirles que escuchamos a Victoria Cruz, coordinadora en México del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, y que también quiere hablar Rosaura Galeana Cisneros, coordinadora de la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes y profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Querías agregar algo ahí? Sí, pues en esta complejidad ya se señalaba que es un problema multifactorial, que los límites a veces son muy difíciles de ver, sobre todo cuando tenemos grupos étnicos, esta variedad, esta diversidad cultural en el país, donde muchas veces trabajar, que un niño o niña trabaje desde pequeño, es parte de la socialización inmediata, la socialización primaria en la familia, y se aprende a ser hombre o mujer como parte de las actividades dentro de la familia. Sin embargo, cuando ya hay salida, cuando ya tienes que viajar, por ejemplo, con los niños y niñas jornaleros, que tienen que irse a otros lugares para poder, con sus actividades, apoyar el ingreso familiar, ya eso es otra situación. También cuando estas actividades están dañándolos física, psicológicamente, moralmente, o sea, cuando hay daños, aparte, ya se señalaron, que no se pueda jugar, que falte tiempo para estudiar, que se trabaje a veces sí doble o mucho en el campo, ¿no? Ok, es parte de la economía familiar que no le van a pagar a él nada, pero hay niños que hay temporadas, tienen que dedicarse al campo, aunque no viajen, en la parcela familiar, o estos que tienen que acarrear agua de lugares muy distantes y entonces están cargando y aparte pues perdiendo algunas de sus otras actividades. Y acá nos pide la palabra también Silvia Solís San Vicente, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y aquí yo alego las condiciones de pobreza y desigualdad que vivimos en este país, pues hace muy difícil el no enfrentar o no querer ver
que hay mucho trabajo infantil, ¿verdad? Así es, mira, buenos días, en este video de la señora que dice, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. El plus que ella le pone a su hijo es que él va a la escuela. La señora tenía una autoridad férrea sobre el trabajo. La distinción sobre trabajo y ayuda es una frontera muy sutil. Porque, por ejemplo, en las familias donde son numerosas, cuando las mamás tienen 6, 7 hijos, en cuanto la niña empieza a crecer, carga a tu hermanito, cambia a tu hermanito, dale a tu hermanito, y te vas en la tarde a la escuela si es así, y si no puedes, ¿no? Es que ese es el asunto, como el que mandan por agua, así ¿no? Es. Ay, échale una caminata sabrosa. Cuando se pierde el que es que nos está ayudando, a cuando se vuelve además una obligación sin salario y sin horario, ¿no? A ver, Saúl quiere volver a aterrizar. Perdón, Silvia. Perdón. No, pero bueno, entonces a ver. No, solo decir que en realidad este fenómeno de aceptación cultural o de aceptación colectiva del trabajo infantil no solamente se da en sociedades rurales, sino también urbanas, ¿no? Y no solamente tiene que ver con una clase social o una situación económica, vaya, ¿no? Sino también tenemos a familias de clase media o incluso clase media alta o alta, que los padres o las madres les dicen a los chicos, tienes que hacerte cargo del negocio, ¿no? Vamos a retomarlo y ahorita les regresamos la palabra y también invitamos a nuestras redes y a nuestro especialista. Bueno, yo opino acerca del trabajo infantil que no es correcto, porque todos debemos cumplir las etapas de acuerdo a nuestra edad. Los niños pues están en etapa de estudiar, de jugar, de divertirse y no de trabajar y cumplir responsabilidades que nos corresponden a los adultos. Yo creo que el trabajo infantil pues hasta cierto punto sí es bueno porque forja el carácter de los niños, los ayuda a poder comprender un poco más el valor de las cosas y a saber que hay que esforzarse para poder tener una meta más grande o sueños a los que hay que poder llegar. Ningún niño tiene por qué trabajar, un niño tiene que estudiar, porque la única obligación que tú y yo tenemos, casi como el de al lado, como el de junto, toda la obligación de cada uno de nosotros es aprender. Yo creo que está bien el trabajo, que trabajen los niños de chicos, porque así como que se enseñan a tener un hábito y pues ya aparte también está bien que estudien, ¿no? Así ya de grandes pues ya pueden ser como que una persona más pues disciplinada en el trabajo y eso, ¿no? Y pues también que sigan estudiando porque pues si no, pues no tienes un buen trabajo aparte, ¿no? Yo pienso que los niños no deben trabajar. Yo pienso que los niños deben estudiar, jugar y ser felices. Que tengan pues lo necesario. Muchas veces la necesidad de la familia hace que los niños tengan que trabajar, pero eso no significa que esté bien. Yo pienso que el trabajo infantil se da principalmente por la sobrepoblación, en donde pues no se tiene el cuidado sobre la sexualidad en muchas partes y de las cuales pues ya la responsabilidad se vuelve muy difícil para los padres y ya por lo tanto pues incurren en tener que apoyar desde chiquitos hacia la casa, ¿no? Hacia el hogar. Mucha gente piensa que los papás son malos y los mandan a trabajar, pero realmente es que las familias no tienen esas posibilidades. Los papás no tuvieron posibilidades cuando eran chicos, tuvieron que trabajar también. Y desafortunadamente los niños no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela porque tienen que pensar primero en comer algo, en sobrevivir. La única solución que hay, desafortunadamente, es que alguien los ayude, que alguien piense en hacer algo al respecto, y eso no se da todos los días. Pues vamos a retomar estos sondeos con nuestro invitado aquí en las redes sociales, Eduardo Espinosa, que es coordinador de la etapa de calle comunidad de esta asociación Yolia, que trabaja con niños que están en situación de calle. Y querías retomar estos sondeos y nos platicas lo que hacen también, porque más o menos lo que están diciendo los sondeos es lo que nos están diciendo en las redes sociales. Mira, dice Magali Hernández, no sé si aplique, pero yo trabajo desde los 14 años y me hizo muy bien, aprendí lo que es la responsabilidad, además me ayudó a madurar y a pagar mis estudios, ya que mis padres no tenían la posibilidad. Bueno, pues gracias. Yolia es una asociación civil que trabaja desde hace 19 años con población de calle y específicamente con niñas. Cuando la organización surgió, se dio cuenta a las personas que iniciaron la organización que las niñas tenían una condición
más difícil que los más niños. vulnerables, sí. Y en ese tiempo, hace 19 años, las niñas se disfrazaban de niños para no ser, para no ser vistas y para no ser, bueno, para vivir en la calle. El vivir en la calle implicaba pues subsistir y trabajar. ¿De qué trabaja una niña en la calle? Pues de todo lo que lo más inmediato, vender dulces, y era una forma de protegerse para no ser agredida, ¿no? Pero escuchábamos en estos sondeos, Eduardo, que lo que nos dicen es, está bien para que aprendan el valor del dinero, para que aprendan responsabilidades. ¿Qué opinas de esto? Sí, estaría bien si lo situamos como decía aquí el comentario, en un país ideal, donde enseñas a los niños que pongan una tiendita fuera de la casa y a lo mejor aprenden de administración o utilizan su tiempo y de eso guardan dinero y compran otra cosa. Es distinto cuando lo tienen que hacer como una obligación y lo tienen que hacer todos los días y a todas horas y en horarios extremos. Por ejemplo, los niños que son hijos de personas que trabajan en el comercio ambulante o incluso en el comercio formal, en los mercados, salen desde muy temprano de sus casas, o sea, temprano a las 4 de la mañana, porque tienen que irse con la familia, no se pueden quedar solos y tienen que ir al mercado y en ese mercado pues hacen sus tareas, sus labores, van a la escuela, regresan y se incorporan a las actividades del mercado o a las actividades que hace la familia. Justo de esto vamos a tener una cápsula más adelante, pero Silvia, tú también querías comentar algo. Sí, aterrizar. Yo lo que quería decir es que la frontera entre cuando un niño trabaja y cuando un niño ayuda es que el niño recibe una paga, precisamente por su trabajo. En el hogar, la mayor parte de las niñas ayudan, y ayudan mucho y no reciben ninguna paga, y por eso no deja de ser trabajo. Pero se considera un trabajo desde el punto de vista laboral cuando se percibe un dinero, cuando se trabaja en X número de horas, entonces se considera un trabajo. Esa es la frontera. Pero fíjate, por ejemplo, el niño que tenían ahí despachando semillas, ¿no? Haciendo ahí las pepitas y todo. Ya le toca. Y sabe que saliendo a la escuela le toca todo el rato, toda la tarde y demás. Tiene un horario, pero como no tiene paga, entonces no es trabajo. Sí, porque eso es lo que se llama trabajo familiar no remunerado. Es que un trabajo que no es reconocido desde el punto de vista laboralmente. Y la mayor parte de los niños hacen trabajo no remunerado. Porque ese es el asunto. Están dentro de la familia. Rosaura, querías también aterrizar algo del joven que decía que los niños tenían que trabajar desde chiquitos para hacerse responsables. Sí, llama la atención que además siendo un joven, sea parte de esta naturalización que hay del trabajo infantil, que lo veamos como parte del paisaje. En cualquier lugar en este país puede uno encontrar niños que trabajan de todo tipo de trabajos y aparece como algo natural, ya está aprendiendo, se está formando, va a aprender nuevos hábitos, como decía el chico, ¿no? Sin embargo, ¿a costa de qué? ¿De qué tiempo? ¿De qué nivel de desgaste físico? ¿De qué derechos está negándose, como ya se señalaba, a jugar, a compartir esos momentos en otros tipos de aprendizajes? Y a la larga se ha comprobado, hay estudios sobre esto, que el trabajo infantil, que a veces ayuda al niño o a la niña a su escolaridad, que se compre útiles y demás, con el tiempo, en la medida que es el mayor el número de horas de desgaste físico, de desgaste mental, va a afectar el rendimiento escolar y puede llegar a causar deserción escolar. Entonces, ahí tenemos un fenómeno que bueno, por eso se hablaba de la dificultad de delimitar. Cuando hay daño sobre sus derechos, sobre ejercicio de sus derechos y sobre su persona y su familia, bueno, a la mejor. Victoria, aquí hay un tema muy importante. El trabajo infantil es causa de la pobreza y también genera pobreza. Es muy importante porque a veces pensamos en el trabajo infantil como un problema ajeno de aquella señora, de aquella familia, de estos que nos mostraban en las primeras cápsulas. Y en realidad es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Afecta a los niños directamente en el ejercicio de sus derechos hoy, pero también nos afecta a las comunidades, al país,
porque además, como decía Rosaura, son niños que abandonan en algún momento el proceso educativo y por lo tanto tienen muy pocas posibilidades de acceder a un trabajo productivo y dignamente remunerado en el futuro. Esto va a afectar la productividad de ese niño, de su capacidad de mantener a su familia en el futuro y va entonces a reproducirse nuevamente el ciclo de la pobreza, pero nos afecta como país porque somos menos productivos, menos competitivos, mano de obra barata, y eso no nos sirve a nadie. Y en el momento que todos seamos conscientes de que el trabajo infantil nos afecta a todos, no solo a X o Y familias, vamos a tener que empezar a asumir nuestra responsabilidad compartida. El Estado, las organizaciones de trabajadores y empleadores, la sociedad civil, las comunidades, las escuelas, las mismas familias. Todos tenemos algo que hacer para enfrentar el trabajo infantil. Está acá, a ver, miren, tenemos un testimonio que es un amiguito que nos vino a acompañar hoy, pues para hablar, que también ellos tengan voz, ¿verdad? Porque si no, nada más vamos a estar teorizando. Bienvenido, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y que pues nos compartas tu historia. ¿Tú trabajabas? ¿Y de qué trabajabas? Nos van a cambiar acá el micrófono, les paso por favor, porque no lo estamos escuchando y es muy importante, sobre todo oírlo de la voz de los propios niños, esto, y además les recordamos que estamos también esperando su opinión en las redes y en nuestros teléfonos. Ahora sí, bienvenido, amigo. Entonces, ¿tú trabajabas? Sí. ¿Y en qué trabajabas? Volanteando. ¿Cómo? Volanteando. Volanteando. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? ¿Cómo surgió que lo hicieras? Porque mamá trabajaba. De volantear. Eso. Y un día te dijo, ayúdame con este fajo, ¿o qué pasó? Me dijo, ayúdame para que repartiéramos entre los dos en casa. Y más rápido, ¿no? ¿Y entonces se volvió una obligación? Sí. ¿Y ya de qué hora a qué hora tenías que volantear diario? Desde las 10 hasta las 2. ¿Y a qué hora ibas a la escuela? Casi no iba. O sea, ¿había días que ibas y días que no? ¿Perdiste algún año escolar por esto? No. No. O sea, la librabas, más o menos. ¿Y por qué se volvió una obligación? Porque mi mamá me obligaba a ir. ¿Y te daba parte del dinero o algo de lo que ganaban? No. ¿Cuántos hermanitos tienes? Una. ¿Y la hermanita también tenía que trabajar? Sí. ¿Y es precaria su situación económica? ¿Les faltan cosas en tu casa o no? Casi no. Oye, ¿y tú te cansaste algún día de esto? No. Y dices que trabajabas, ¿por qué ya no lo haces? Porque entré a una institución. Entraste a una institución. ¿Cómo te contactaron los de la institución? Porque estaban ahí viendo quién trabajaba de los niños. En la calle te vieron. ¿Se acercaron? ¿Y qué te dijeron? Me dijeron, ven a esta institución para que te ayudemos y ya no trabajes. ¿Y cómo te ayudaron? Me enseñaron qué son los valores y que yo estaba en riesgo de calle. Claro. Cuando no te lo habían mencionado, ¿estabas consciente de que pues es peligroso estar en la calle? Para todos, y ahora imagínate, para un niño. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Tu mamá estuvo de acuerdo? Sí. ¿También hablaron con ella? Sí. ¿Y entonces ahora qué haces en las mañanas? Me voy a la escuela. Claro, los días que no viene a diálogos, ¿verdad? Perdón. Hoy sí los sacamos y les agradecemos a las maestras. Pero es interesante oírlo de ellos mismos. ¿Tú qué le dirías a nuestro gobierno para que no tengan que trabajar los niños y las niñas? Que ayuda a todos los niños que están en calle. ¿Te sirvió la institución que te dio esta acogida? Sí. ¿Les ayudó económicamente la institución o no? Sí. Fíjate, sirvió algo de esto. ¿Y ahora también tienes tiempo de jugar y jugar con tus amigos y demás? Sí. ¿Y te extrañas también este otro trabajo que hacías con tu mamá? No. No, definitivamente no. ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? Voy a ser arquitecto. Ándele, para que no digan. Oigan, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro amigo, los especialistas? Usted, caballero.
¿Algún comentario que tengan que hacer, por ejemplo, del caso de él? Adelante, Saúl. Sí, digamos, a la semana, ¿cuántos días asistías a la escuela cuando trabajabas? 3 días. ¿Y 2 trabajabas? ¿Y tenías tiempo para jugar con tus amigos o para dormir más rato? No. No. ¿Y ahora sí lo tienes? Sí. ¿Y eso te gusta? Sí. Muy bien. Ok. Oye, Fer, ¿y qué pasaba si no querías ir a trabajar? ¿Tenías problemas con tu mamá? A veces. ¿Qué hacía tu mamá si no querías ir a trabajar? Me regañaba. Y además lo hacen sentir a uno como que es un flojo, ¿no? Y acá nos quiere decir algo Angélica, ¿verdad? Si él cree que tiene algún problema psicológico por todo. Sí, es que no tenemos micro. Espérenme un segundito. No sé. Si él cree que tiene algún problema psicológico por que su mamá lo mandaba, porque sí los llega uno a crear, entonces sí. A ver, le preguntamos a él. ¿Esto causó algún conflicto? ¿Sientes que ahora estás resentido tal vez con tu mamá o que esto te ocasionó problemas? No. Yo creo que llegó a tiempo la organización. A ver, Saúl. Bueno, también ser muy puntuales e intentar también no criminalizar a las familias, ¿no? Hay que decir que 53% de los chicos, de las chicas en este país sufren o padecen algún tipo de pobreza, ¿no? Y el módulo de trabajo infantil, que es una dependencia que se coordina con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el INEGI, hizo una encuesta el año pasado donde se percataron que 60% de las personas entrevistadas venían de hogares donde había cierto tipo de precariedad, ¿no? Estamos hablando de una sociedad pobre, ¿no? Empobrecida, vaya, ¿no? Entonces, en este sentido también habría que mirar que, y tal vez aquí voy a hacer la discusión un poco más compleja, en realidad la sociedad mexicana o las familias mexicanas necesitan, ¿no?, del trabajo infantil para llevar algunos beneficios, algunas necesidades básicas a la casa, al hogar. Es muy lamentable, es sumamente lamentable. Es una realidad. Y entonces la idea de la erradicación del trabajo infantil, pues está digamos, lejana. Es muy lejana, ¿no? Y entonces, ¿cómo la vamos suavizando? ¿Qué hacemos? Adelante. Ahí vamos con las dos chicas. A ver, primero Victoria. Sí, bueno, yo creo que para empezar, la idea de la erradicación es una idea mundial, ¿no? La comparten la mayoría de países en el mundo y ese es el objetivo que nos tenemos que trazar. Generalmente, si nos trazamos un objetivo de este tamaño, pues vamos a llegar ahí seguramente. Si nos trazamos un objetivo más alto, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que construir las herramientas necesarias para alcanzar esa erradicación. Pero ¿y cuáles serían las herramientas en este caso? ¿Qué tiene que hacer el gobierno y la sociedad? Mira, para empezar, efectivamente, no es suficiente decir no al trabajo infantil. Tenemos que empezar a ofrecer alternativas concretas a las familias que tienen estos problemas. Tenemos que salir a una pausa. Ahorita regresamos con las dos, para que nos digan exactamente qué herramientas o qué panorama le ofrecen a las familias, como pasó con nuestro amigo, ¿verdad? A cambio de que el niño ya no tenga que hacer este trabajo. Ahorita regresamos. $413, $160. Iniciamos la tienda como un negocio familiar por muchas cosas. Mi pequeña tenía 2 meses y andábamos viendo pues una forma de percibir dinero, pero pues sin abandonarla mucho, porque obviamente los demás trabajos pues implican mucho más tiempo, aparte lo del transporte, que son horas perdidas más en esta ciudad. Y entonces de esta forma nos atrevimos a poner la tienda, nos la traspasó igual asunto familiar y nos dio muchas oportunidades. Pues con la pequeña, que aún así, a pesar de estar trabajando, pues uno está al pendiente de tareas, de la escuela, está uno con la familia. Y ahorita que ella ya está más grande, pues ella ya empieza a ayudar, ¿no? También a estar con nosotros allá. Normalmente no le ayudo a mi mamá cuando estoy en la escuela, más cuando estoy de vacaciones o de fin de semana o así. Pues yo en la tienda he aprendido pues hasta hacer cuentas.
a acomodar, a ser rápida, a fijarme en las cosas y que no me lo tengan que decir. Y pues me gusta también porque cuando está en su tiempo libre nosotros podemos estar acomodando y a la vez platicar o escuchar música o muchas cosas que nos unen a las dos. Pues cuando no tengo nada que hacer, me levanto temprano, me baño todo y voy a la tienda. Después cuando mi mamá ya casi sale, yo me tengo que ir a comer y ella ya no me lo dice. Yo me voy a hacer, no sé, ayudarle a mi abuelita en la comida, lavar los trastes, poner la mesa, cosas que yo tengo que hacer. El que ella esté en la tienda conmigo cuando yo estoy en mis horas de trabajo, pues son muchas. Hace 2 años que ella empezó a sumar, pues empieza a verse todo eso de que ella también, eso sí lo sé, y entonces ella empieza a sacar sus cuentas. Y por otra parte, bendito Dios, tenemos mucho trabajo, y eso de trabajar bajo presión, y pásame esto, y ella dice, ¿dónde está? Y esa presión con la que ella empieza a trabajar, pues también la hace estar más rápida y que se empiece a fijar, ¿no? Le decimos, 220. Fíjate, tú entras y te fijas dónde están las cosas ubicadas. Y por otra parte, en acomodar, ¿no? Pues fíjate, acomoda en que no se maltrate el producto, que se vea el producto, que todo tenga precio. Y ella ya empieza a fijarse en todas estas cosas. Y cuando llega otra vez un momento en el que ella puede ayudar, pues ya no se le tiene que decir, ella solita. Ahora, por otra parte, en cosas en las que también ella empieza a fijarse, es que si uno está ya atendiendo y uno tiene mucha gente, ella viene y se sirve de comer. Ella se sienta a comer a veces sola, a veces con mi mami o con quien esté. Ella se sienta a comer y yo prácticamente llevo años sin servirle de comer. Ella se sienta a comer sola y ella sabe las cantidades, aunque me lo deje, pero ella es la que se dedica y tiene esa responsabilidad de yo salgo, ¿ya comiste? Y cuando me dicen no, ¿por qué? Si tú ya sabes que te tienes que sentar a comer y cambiarte el uniforme. Bueno, sí. Son responsabilidades que ella ha adquirido por el trabajo que se tiene. ¿Qué tal? Bueno, ese es otro tipo de ese trabajo ayuda, pero nos quedamos en ese orden. Adelante. Sí, mira, Fernanda, pues cuando hablamos de garantía de los derechos de la infancia, que es ahí donde tenemos que colocar las acciones acerca de los niños y niñas que trabajan, hablamos de algo global, ¿no? Multifactorial, como ya se mencionaba, pero entonces no podemos sacar al niño o a la niña, es decir, a la garantía de sus derechos del contexto en el que el niño o la niña vive, ¿no? Y tenemos que recordar que no todas las familias mexicanas viven en el mismo contexto y por lo tanto no todas las niñas y los niños viven en el mismo contexto, ¿no? Habrá Entonces, niños, aunque haya una ley, pues no es una receta, se tiene que analizar cada caso. De manera casuística. Pero ¿quién tiene la sabiduría exacta, niño? sí, salomónica, como para saber cuándo sí se están pasando de la raya? Bueno, si se identifica la violación de un derecho, evidentemente quien tiene que resolver sobre dicha violación es una autoridad judicial, ¿no? Que aplique la legislación existente. Okay. Ahora, el testimonio que nos presentaban en el video ahorita es muy valioso. Seguramente habrá todo un debate en este momento aquí entre los invitados sobre si se puede denominar o no trabajo infantil. Desde la perspectiva del enfoque de derechos de niñas, de la infancia, esto es trabajo infantil, porque es importante reconocer, y lo mencionaba hace un momento Silvia, de manera muy acertada, o sea, hay una línea delgada entre la labor que realizan los niños en su familia y el trabajo. Pero si no deja de ser trabajo, y el que tenga una vertiente formativa no hace que deje de ser trabajo. Claro, pero ¿y qué harían con eso? ¿Prohibirlo? ¿Regularlo? Todos los que vivimos con algún comerciante, casi siempre nos tocó talacha y talacha. Aquí la veíamos, bueno, la niña hace cuentas y arregla vestidos, pero otros le chambeamos cargando cajas y otros ya ni les digo, ¿verdad? Cosas verdaderamente
muy elevadas para las edades. ¿Eso cómo lo vamos a regular? Mira, tenemos que ir identificando, tenemos que conocer primero bien el fenómeno para poder entonces identificarlo. Esto que yo acabo de ver, por lo menos hasta donde vimos, parecía una actividad formativa más que trabajo infantil. ¿Por qué? Porque la niña estaba yendo a la escuela, parecía que las actividades que realizaba no eran pesadas, tenía tiempo para hacer sus tareas, más bien estaba generándole un sentido muy positivo de la responsabilidad, ¿no? Pero si esto traslada esas líneas grises de las que hemos estado hablando, es complicado, por eso es tan complicado el tema de trabajo infantil. Si le impide ir a la escuela, o relacionarse con los niños, jugar. O sea, si le coarta los otros derechos de la infancia, o ya la obligan y la regañan si no lo hace, ahí sí ya estamos hablando. Ahí ya estamos hablando de una violación de derechos y por lo tanto tenemos que frenar esa situación. Entonces, ¿cómo la frenamos? Ojo. Hay alternativas concretas. La educación es la principal alternativa al trabajo infantil. ¿Cuál? La educación, es decir, los niños tienen que estar en la escuela. Muchas veces no hay escuelas, como sucede en muchas zonas rurales de nuestro país, de acá de México, no hay escuelas cerca. Y entonces, ¿cómo le vamos a pedir a la familia que el niño vaya a la escuela si no hay una escuela cerca? A veces la escuela no es la óptima, ¿no? Tenemos que mejorar en muchos sentidos el sistema educativo. Los maestros tienen que ser mejores maestros cada día, más comunicativos con los niños, mejorar la calidad de lo que les enseñamos para que los padres vean que la educación es buena, es pertinente para su realidad. Pero también tenemos que trabajar más ampliamente. Finalmente, muchas familias trabajan porque los niños tienen que trabajar porque tienen que ganar dinero porque hay pobreza. Tenemos que solucionar esa situación de pobreza con trabajo digno para sus papás y mamás, no para los niños. Exacto. Ese es el tema, eso es lo que tenemos que solucionar y a eso se tiene que dedicar el Estado a todos los niveles. A ver, Saúl. Sí, no, absolutamente de acuerdo. Yo creo que se debe de tener una mirada más integral, más holística del fenómeno, ¿no? Es decir, yo complementaría que sí, efectivamente, la educación es un tema que podría sacar a los chicos y a las chicas del trabajo. Sin embargo, si los chicos van mal comidos a la escuela, ¿no? Pues entonces, digamos, tampoco van a poder rendir. Es decir, el hecho no es que asistan a la escuela, sino también su nivel de aprovechamiento. ¿En qué condiciones? Entonces, hay que mirar, digamos, el fenómeno mucho más integral, ¿no? Desde la teoría de los derechos humanos decimos no solamente la universalidad, sino la interdependencia de los derechos fundamentales. La violación de un derecho supone la violación de otros derechos alrededor, ¿no? Silvia quiere también acotar algo. Mira, yo soy hija de una maestra y una maestra que educó a 4 hijos solita. Entonces, en mi casa todo era educación. Tú ya tienes 5 años, ya alcanzaste el buró, ya puedes acudir. O sea, y tú de aquí no te mueves porque yo llego a las 6 y punto. Ella daba clases en Iztacalco, en la iglesia de San Matías. El atrio le prestaba el padre el atrio para dar clases porque los niños no tenían salón. Entonces se daba clases en el atrio, se daba clases en los corrales que algunos vaqueros prestaban. Y sin embargo a mi madre nunca le faltó la idea de que esos niños eran hijos de la patria y que su futuro iba a ser un futuro mucho mejor que el que vivían. Ella daba clases en la tarde y los niños le llegaban borrachitos porque tomaban aguamiel en vez de alimento. Entonces mi mamá hizo una labor con los padres, hizo una labor con las autoridades educativas, hizo una labor con los niños. Y los niños llegaban tempranito y pisaban ya cuando les dieron un salón y levantaron 2 bardas, entonces los padres les pusieron techos de lámina y los niños llegaban, regaban agua, pisaban la tierra, tenían su lapicito y todo, y entonces mi mamá compraba de su sueldo desayunos escolares y los repartía entre los niños más pobres. Esos niños llegaron a ser arquitectos, llegaron a ser médicos, llegaron a ser... O sea, la base sí es la educación. Ese México se construyó, ese México se creó. El maestro siempre tuvo la idea de que la misión era crear, educar y dar valores a los niños. Es indudable que esos niños trabajaban en sus casas, pero hizo conciencia en los padres de que la escuela era lo más importante. Y entonces involucró a los padres. Con esto quiero decir que debe haber una visión holística
Y la atención debe ser también entre instituciones, interinstitucional. Esta atención interinstitucional debe ser Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Desarrollo Integral a la Familia, organizaciones civiles, organizaciones comunitarias creadas por los propios padres. Sí, pues las dos primeras que mencionaste están pues muy a la deriva y con muy mal nombre últimamente, ¿no? Eso es lo triste. Claro. Que, a ver, estamos cojeando de los que deberían ser los pilares. Nora, que tenemos cerro de llamadas ahí, que Eduardo, que también nos va a platicar algunas cosas. Y que justo como dice Silvia, es de una asociación civil que sí están trabajando también en esta problemática. Les vamos a compartir aquí, dice Campillo, no deberían trabajar los niños, sino dedicarse a estudiar. Los adultos deberían hacerse responsables de su sexualidad y no traer hijos al mundo que después no pueden mantener. La ayuda o trabajo como formación y sin paga es en la casa, tender su cama, lavar sus trastes donde comen, recoger su ropa sucia y más grandes tal vez ayudar en negocios familiares sin dejar sus estudios. Signi nos dice, por explotación o necesidad hay muchos menores que se ven obligados a trabajar y según la Constitución, en su reforma del 2006, que trató sobre el interés superior del niño y los derechos universales de estos, deberían de estar protegidos de cualquier tipo de abuso por parte de sus empleadores, aun cuando estos fueran la familia. Sin embargo, esto no se lleva a cabo. ¿Quieres comentar, Eduardo? Sí, yo creo que a nivel de ley no podemos decir que está mal. La ley está casi perfecta, pero ¿cómo hacemos para que eso se convierta en una realidad? ¿O cuánto tiempo vamos a esperar para que la educación, hay una discusión ahora muy grande, si la educación debe ser de tal o cual manera, es posible que se logre, cuánto vamos a esperar y qué le vamos a decir a los niños que están en las calles que se esperen. Es importante escuchar a los niños, por eso el comentario de mi amigo creo que nos dio mucho, o a mí en lo particular me dio muchas luces. Y cuando le preguntamos a las niñas y a los niños que han vivido en la calle por qué se salieron de su casa, muchos te dicen porque tenían una carga de trabajo muy grande. Por ejemplo, alguna niña que recuerdo ahora que decía, yo me salí de mi casa porque me dejaban cuidar a todos mis hermanitos. Entonces, si yo ya puedo tener mi propia casa, se salió a la calle para buscar un novio y tener su propia casa. Ay, Dios, pues sí. Y muchos otros niños decían, es que yo mantenía a mis papás. O sea, yo trabajaba y lo que yo ganaba se los daba a mis papás y no le daban nada. Entonces el niño dice, pues mejor me voy a la calle y yo solo, y me mantengo yo solo. Y hay otros que lo aceptan como tal. Yo recuerdo el caso de Kalimba, muy de niño, un niño actor de doblaje, y él mantuvo su casa y les dio escuela a los hermanos, pero muy autoaceptado, vamos. Él sabía que si él tuvo esa oportunidad, él lo estaba haciendo. Sin embargo, ¿a qué costo? Sí, entonces, eso es tremendo. Sin duda, para muchas familias o para muchas personas, el trabajo es muy formativo, pero hay extremos. Claro. Y la realidad es que en este país el extremo es lo más cercano, es lo más común. Cuando nosotros caminamos por las calles, y que es la labor que hace Yolia, es encontrar a estos chicos que están vendiendo y tratar de saber por qué lo están haciendo y qué se les puede ofrecer. Creo que ahí la labor de las organizaciones, de las asociaciones civiles, es muy importante porque conoce los casos concretos, conoce y les brinda opciones. A veces la organización puede tener una opción, a veces no la tenemos nosotros, pero hay otras organizaciones, ¿no?, que sí las tienen. Vamos a escuchar ahorita un pequeño a Yair, pero que lleva 2 horas con la manita levantada. Mira, y si quiere retomar el Fer, rapidísimo, Yair, danos tiempecito, porque Eduardo quería retomar esto hay muchos comentarios, como el de Yosik Sánchez, que dicen que ellos trabajaron desde muy pequeños y que esto les ayudó a ser personas de bien. Es generalizado esto, si yo trabajo de pequeño, voy a ser una persona de bien. ¿Qué opinas? Vas a estar alejado de drogas y tentaciones. Sí, pero yo creo que en cierto contexto. Si nos vamos a contextos entre más marginales, cuando les preguntamos a los niños, te dicen que no. La experiencia del trabajo son experiencias desgastantes, dolorosas y a veces de explotación, que no pueden salirse incluso. Cuando alguien no se puede salir y no lo elige, no es un buen principio. Ojo, y hay hombres y mujeres de bien que no tuvieron trabajo de niños, pero otro tipo de responsabilidades que no rayaron para nada en el trabajo. Ahorita regresamos, un segundito, y también ahorita vaya a ir, un segundito. ¿Podemos? ¿Sí podemos? Dice
que empiece Yair o te leo una para irnos al corte. A ver, una llamadita rápida. Dice Xochitl que hay que diferenciar muy bien entre el trabajo y la explotación. Sin embargo, como decía yo al principio, quedar muy claro. ¿Y cuál es menos malo, verdad? O sea, si raya, pues eso. Ahorita nos explican cuándo se convierte en explotación este supuesto trabajo infantil, muchas veces no remunerado. Bueno, ahorita sí regresamos con ustedes. De aquí a bueno, ya mejor te pedí, mi querido Yair, que te vinieras para acá para que platiquemos sabroso. Tú llevabas la manita levantada desde hace un rato y me dicen que tú participaste en un tipo de parlamento. ¿Qué parlamento, Yair? Bueno, nosotros participamos en el 9º Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México. Fue una experiencia donde estuvimos en instancias gubernamentarias, donde vivimos y convivimos con personas que no me fuera a imaginar, y fue algo sorprendente, maravilloso, donde fue una experiencia donde no solo fue una experiencia, también fuimos la boca de esos niños que no pueden hablar por ellos mismos. Hablamos sobre temas que nos alarmaron, por ejemplo, la explotación infantil, los valores, el bullying, que son temas que se deben de solucionar rápidamente porque son temas de mucha urgencia, ¿no? Sí. Oye, Yair, ¿y qué hablaron acerca de la explotación infantil? ¿Se llegó a alguna petición concreta? ¿Qué le pedían ustedes a las autoridades al respecto? Bueno, nosotros tratamos diferentes Te temas. voy a Mis pegar compañeros, un poquito más tu micrófono. Sí. Ahí. Mis compañeros trataron diferentes temas porque hubo explotación infantil, trabajo infantil. O sea, se repartieron maltrato familiar. ¿A ti qué tema te tocó, Yair? El maltrato familiar y el bullying. El bullying. Oye, ¿y tú crees que este tipo de parlamentos deberían de extenderse y que todos los niños deberían de tener la oportunidad de alzar su voz? Sí, yo creo que sí, porque es algo muy alarmante decir su opinión, porque verdaderamente es algo que lo debemos solucionar porque es un tema muy alarmante. ¿Y del trabajo qué opinaron? ¿Que debían o que no debían de trabajar? No deben trabajar. Ok. Yo creo que no, que es para la sociedad y sobre todo para nuestro país no deben de trabajar los niños. Muchísimas gracias, Yair, por tu opinión y para que vean que sí pueden opinar los niños, que no digan que no. Muchísimas gracias. Oigan, ¿y qué te parece? Vamos a ver ahora otro que pareciera que no es trabajo, ¿verdad? Yo recuerdo a un amiguito que le decía a sus papás, a mí explótenme, yo quiero salir en la tele. ¿Será o no será? Vamos a verlo. Pues yo empecé desde antes de los 6 años, me llevaban a castings, primero fueron de imagen, unos que otros de voz, pero ya fue a los 6 años cuando de repente un día saliendo de la escuela ya me dijeron, ¿sabes qué? Que te queremos para un comercial, curiosamente era para un juguete, fue mi primer comercial, y ya desde ahí me seguí trabajando durante muchos años en todo lo que fue publicidad y doblaje, entonces pues me he mantenido desde ese entonces ya, desde el 91 ya trabajando en esta cuestión de la publicidad. Decía, mi papi es el mejor del mundo, él es muy divertido y va creciendo. En este caso me costó en cierta forma porque pues en ocasiones te exige mucho, en ese entonces a mí me tocaba grabar muchísimo, a veces que grababa 2, 3 veces al día, entonces pues tú sabes, tienes que ir a la escuela, tienes que combinarlo que con las tareas, haciendo tareas en los estudios, y bueno, a lo mejor eso fue un poquito de lo complicado, ¿no? Porque por el otro lado realmente es un trabajo muy divertido, que cada día te ofrece diferentes cosas, los comerciales, en mi caso yo tuve el agrado de hacer en aquel entonces una gran película que fue El Rey León, hice a Simba, entonces pues te ofrece otro nivel de trabajo como tal, es un trabajo artístico que aparte lo disfrutas, ¿no? Creo que me aprendí a relacionar más a temprana edad con la gente, tal vez no era tan retraído como para convivir con muchas personas y a lo mejor mi mentalidad ya era un poquito más de pensar decisiones más adultas como tal, ¿no? Porque pues todo el tiempo convivía con puras personas de publicidad, que hay de todo, ¿no? Desde los muy serios hasta los más reventados, o sea, entonces valores como tal creo que no lo analizas en el momento, sino con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ya estás produciendo, que ya estás generando ingresos por tu propia cuenta, que estás haciendo muchas cosas y entonces
tal vez creo que esa sería la forma de verlo, aunque no en el primer momento, sino ya hasta después, ¿no? Fíjate que la cuestión del dinero, para mí en lo personal con mis padres no fue una cuestión de que este es mi dinero, o ellos decían este es tu dinero y ahí se queda guardado. No, o sea, siempre fui compartido porque así me enseñaron a tener todo el tiempo que el dinero que llegaba era para la casa. Si yo quería algo me lo compraban. O sea, no era una cuestión de avidez, por así decirlo, de querer mi dinero, de yo grabé y este es mi dinero y dámelo. No, al final de cuentas todo ese dinero lo vi invertido a lo largo del tiempo con mi papá, que una casa o que un coche, en algún momento un negocio. Entonces, pues siempre vi esto reflejado. Nunca fue así como de que esto es tuyo, esto es mío, ¿no? Entonces, no lo vi desde esa perspectiva. Y bueno, justo con este testimonio que acabamos de ver tenemos una llamada, pero antes les quiero presentar a Gabriel Isaac Rojas, que es director de Étnica, que es una asociación que trabaja con niños y niñas que trabajan en la calle. Y ahorita tú nos vas a compartir también tu opinión acerca de este tema. Pero María de Fátima Soberanis dice, están tomando en cuenta el trabajo infantil en gente de extrema pobreza y de nivel medio, pero los niños que salen en la televisión cantando y bailando también es explotación infantil, porque dejan de hacer sus actividades habituales y reciben una paga. ¿Qué opinan los panelistas? Pero primero vamos a escuchar a otros chicos que tenemos, ¿verdad, Fer? También que trabajan. Claro, que tenemos acá. Y preséntanos porque cambiamos a nuestro especialista. Ahorita ya se pasaron la estafeta ahí en las redes. Ahorita ya lo presentamos, pero ahorita él va a hacer los comentarios porque queremos primero escuchar el testimonio de estos pequeños. Tenemos aquí actores. ¿Cómo están? Y nos han ayudado aquí en el canal. A ver, amiga Karen, cuéntanos. Bueno, pues yo les agradezco la invitación. Y bueno, antes que nada yo puedo decirles que el trabajo de actor es un trabajo, bueno, al menos en mi caso, es algo que yo disfruto mucho y yo no lo veo como un trabajo de explotación o un trabajo feo. ¿A qué edad empezaste a hacerlo? Yo a los 8 años. ¿Y esto te robó horas de tu escuela o de tu diversión con otros niños y demás? Pues en la escuela sí, no faltaba demasiado a clases y en cuanto a los juegos, pues también dentro de este ambiente, conociendo a otros niños, yo podía disfrutar e interactuar con ellos. También jugaba con gente del mismo ambiente. Para ti, realmente actuar, tú lo veías como una actividad de gozo, vamos, y de Sí, disfrute. Para mí yo lo disfruto mucho, lo tomo como un hobby. Y pues realmente sí, a mí me encanta hacer eso. ¿El dinero que ganabas era para ti o tenía que pasar a formar parte del gasto familiar? Pues yo soy de las personas que me gusta compartirlo. Yo sé que hay necesidades en casa y sin que mis papás me estén diciendo, apóyanos con esto, yo era de los que decía, ten mamá, para despensa o para lo que haga falta en la casa, porque somos una familia unida. Kevin, ¿son hermanitos o parientes, no? Kevin es mi hermano y Juan es mi primo. A ver, Kevin, ¿y tú cómo lo veías? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé a los 4 años, empecé haciendo comerciales, cortometrajes y todo eso. Pues también a mí se me hace algo muy divertido porque interpretas y actúas a muchos personajes. Y bueno, ¿Nunca pues, te sentiste con flojera de, ay, me tengo que parar bien temprano para este llamado? ¿No? Luego dicen que abusan incluso los productores de comerciales, porque aquí no rigen las mismas reglas que en Estados Unidos, donde normalmente a los que contratan tienen que ser o gemelos o triates, porque ahí sí hay una cantidad de horas, puede estar el niño a cuadro, solo 2 horas, y para ellos es pérdida de tiempo y demás. Aquí es de amuélate y pon buena cara, ¿no? ¿Nunca te sentiste harto o maltratado? No. A mí me gusta todo esto. No. ¿Y quieres seguir en ello? Sí. ¿Has descuidado tu escuela? La mera verdad, Kevin, sí. La mera verdad. Sí. Sí. ¿Has perdido algún año escolar? Sí. ¿Qué año perdiste? Quinto. ¿Y ahora lo estás recursando? Ajá. ¿Y tenías maestro por fuera o no? ¿Simplemente aceptas tener que volver a hacer el año? Pues simplemente acepté tener que volver a repetir el año. Claro, que cuál es la prisa también, ¿verdad? Oye, pero ¿tú crees que esto te está dando otras herramientas para cuando seas mayor? Sí. ¿Tus papás qué opinan? Pues ellos me apoyan mucho. Son los que también me han sacado adelante en todo esto.
O sea, te llevan. ¿Tu dinero qué haces con él? Pues mi dinero, igual como en el caso de mi hermana, para una parte se queda para la casa, la familia y todo eso, y una parte para mí. Pero tienen su cuenta ustedes. A ver, y a Juanito, tú pues, estás re chiquito, ¿a qué edad empezaste? Pégate bien el micrófono. Bueno, pues yo empecé apenas, yo no tengo tantos años. ¿Y no te da flojera de pronto? No. ¿No te sientes cansado o harto? No. Yo les pregunto esto porque el chico de quien vimos el reportaje hace unos instantes es un querido amigo mío. Yo lo vi empezar pues más chiquitos que ustedes, y es ya toda una institución en el doblaje, pero él sí se hartó. Llegó un momento en que yo estaba trabajando con él y tenía una cara de cansancio, y dejen del cansancio, de hartazgo. Y le dije, ¿qué pasa? Me dice, estoy cansado, ya no quiero hacer esto. Y él cumplía pues por responsabilidad, porque además ahí hay una secuencia, el que ya se comprometió a hacer un papel, ya sea de doblaje o a cuadro, pues le tienes que seguir. El problema es ese, que no es de hoy sí quiero y mañana no. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se lo estoy preguntando. Luego tuvo él con su dinero un cine y lo atendía. Y después, bueno, ya lo vimos, tiene su estudio de grabación. A escuchar acá a la mamá, si le prestan el teléfono. ¿Usted es la mamá, señora? Sí. Péguese bien el micrófono. Sí, yo soy la mamá. Oiga, y cuénteme, ¿por qué le dio por permitirles actuar? ¿O usted fue y los llevó? No, ella me exigió. Ella me pidió un día que yo la llevara a un casting. Entonces, pues yo la llevé, pues nada más, o sea, que yo la tenía a ella nada más, pues le dediqué todo el tiempo a ella. Entonces dije, bueno, está bien. Pero de hecho yo trabajaba, entonces yo dejé de trabajar para estar con ella. Esa es otra situación. Y entonces faltó una entrada económica en casa, ¿no? ¿Le daba culpa tomar el dinero de los niños? Sí. Sí le daba culpa. Y entonces después, ¿cómo superaron esto? Pues no sé, ahí la fuimos. ¿Su marido está de acuerdo? Pues en un principio él me dijo que si yo estaba dispuesta a andar con ellos, a llevarlos a todos lados, pues que sí, que los apoyara, ¿no? Y él estuvo también de acuerdo en que, pues, a veces, ni modo, tenían que tomar parte del dinero de ellos para los gastos de la casa. Pues a él le da como que un poco de pena, ¿no? Porque luego dice, pues, ¿cómo qué van a decir de mí? Que mis hijos Entonces, él sigue en su trabajo. De hecho, él trabaja desde los 11 años también. ¿En qué trabajaba el marido? Es comerciante. Pero ni le pagaban seguramente los papás, ¿no? No sé, eso sí, no sé. Oiga, ¿y sí vigila que tengan, pues, ahora su tiempo de escuela y demás? Sí, Hay una serie de reglas, por ejemplo, en los comerciales y en el doblaje tratan de no darles el llamado en horarios de escuela, por decir algo, ¿no? Sí. Pero no siempre. No, pues yo creo que para todo hay como tiempo, o sea, se organiza uno muy bien con el tiempo también para que a ellos no les afecte tanto. Claro, que no les afecte tanto, pero ¿usted ha visto que les afecta algo? Pues a Kevin es el que más le ha afectado porque pues ya reprobó el grado. Sí, pero ella no, ella siempre ha sido más aplicada también. Ok, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a los chicos, a la mamá? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Silvia, ¿verdad? Te veo con ganas, adelante. A ver, señora, ¿usted considera que hay alguna diferencia entre usted y la primera madre que salió que vendía pepitas en la calle? No. O sea, usted desde su óptica, ¿cómo ve el papel de la señora que vendía pepitas? ¿Cómo usted dice que es una buena madre, que está preocupada por sus hijos, o dice lo contrario? Ahora, el problema es que a ella se lo exigieron, ¿eh? Y yo también eso lo he visto. A ver, ahora que nos explique esto, Karen. O sea, era tu interés muy grande. Tú sí querías ser actriz. A ver, acércate. Sí, yo de hecho siempre le pedí a mi mamá que siempre me llevara, porque ella siempre vio también un interés mío por este gusto, por lo artístico. La señora dejó de trabajar, ¿eh? No crean que había chofer como para andarlos llevando. Es que ese es el asunto. Se diluye cuando es trabajo, cuando es explotación. La señora también truncó sus propios, su propio desarrollo personal,
su empoderamiento, porque ella se queda sin dinero de su bolsa para decir, me voy a comprar unos zapatos, ¿sí o no? Sí. Ahí es todo un enredo, ¿eh? Y esto existe extensísimo, no solo en este país, en muchos otros. Ese es el asunto. Los niños también quieren salir adelante, se les ha vendido todo un mundo de glamour y demás, y bueno, pues quieren empezar muy jóvenes. ¿Quieren decir algo, Rosaura? Que no es juicio a la señora, ¿eh? No, de ninguna manera. Estamos viendo realidades y también nos contaron muy amablemente ellos su realidad. ¿Qué pasa, Rosaura? Aquí comentábamos entre nosotras, ¿en qué momento te percibes a ti misma, en el caso de la chica, de los chicos, como un niño o niña que trabaja? O sea, ¿hasta dónde lo estás viviendo? ¿Como un trabajo, como un juego quizá? ¿Ya algo decías sobre eso? O tú ya sabes, estás consciente que es un trabajo y que no puedes faltar. Pues estamos conscientes, yo creo que lo generalizo, de que es un trabajo, pero por lo mismo también lo queremos tomar como juego, porque como nos gusta, entonces decimos, es un trabajo, pero estamos haciendo lo que realmente nos gusta, nos llama la atención o nos divierte. ¿Tú, Kevin, sí lo disfrutas mucho? Sí. Te late más que la escuela, ¿verdad? Sí, seamos honestos. Hay quien no lo disfruta tanto, incluso este tipo de trabajo, Saúl. Sí, una pregunta a los chicos, gracias por venir. ¿Ustedes conocen sus derechos como niños, como niñas? ¿Verdad? Y sí le prestó el micrófono a la hermana. Bueno, pues tal vez en algún aspecto sí, y pues en este caso nosotros no sentimos que estén violando nuestros derechos al hacer este tipo de trabajo. Y aquí hay una pregunta crucial. El día que quieran dejar de hacerlo, ¿pueden todavía hacerlo? Ahorita regresamos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos dirá cuáles son los tratamientos para combatir la colitis y la gastritis, padecimientos que sufren miles de personas y que deterioran la calidad de vida. El martes, Cristina Jauregui nos hablará de cómo hay que prepararse para el divorcio a fin de que si la pareja lo tiene decidido, el proceso se dé de la mejor manera para evitar que se perjudique a los hijos. Marisa Escribano te invita a reflexionar acerca del sentimiento más deseado por los seres humanos, el amor. ¿El amor se construye? ¿Cómo sabes que eres amado? Este miércoles, lo que no es amor. El jueves platicaremos del maltrato hacia los adultos mayores. En la antigüedad, ellos eran reflejo de sabiduría. Hoy, 18 de cada 100 experimentan violencia, en su mayoría por parte de sus familiares. ¿A qué crees que se deba? Comparte tu punto de vista con Fernanda Tapia. El viernes, con Carmen Muñoz, abordaremos el tema Mi pareja y su pasado. ¿Saber todo de nuestra pareja significa confianza o es una invasión a su intimidad? ¿Qué cosas sí tendríamos que saber y por qué? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Save the Children es la institución internacional líder en el tema de los derechos de los niños y las niñas. En México, estamos trabajando en 16 estados de la República. Actualmente en Centro Histórico tenemos un programa enfocado al trabajo infantil. Tiene una intervención directa con 1,800 niños y niñas, aprox, el número. Son niños y niñas que viven en el Centro Histórico. Una parte de ellos, más o menos el 60%, son comerciantes, se dedican al comercio ambulante o apoyan a sus familias. Atendemos a los chicos de forma directa en las escuelas. Nos permiten las directoras impartir talleres una vez por semana. Damos 1 hora de taller y dentro del taller vemos el tema del trabajo infantil, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, principalmente a través de juegos, actividades lúdicas, compartimos con los niños la importancia de identificar entre trabajo infantil y explotación laboral infantil, a sabiendas de que, bueno, son niños que viven en este contexto
lo viven día a día, pero en ocasiones nos sucede de forma muy constante, ellos consideran que es una ayuda nada más a los familiares, ¿no? El tema es que parte de los talleres es esto, que ellos caigan en cuenta que no solamente es una ayuda, sino al contrario es una actividad económica que ellos están generando, sí aportan a sus familias, sin embargo hay que tener en cuenta que hay riesgos, ¿no? Porque tenemos niños que trabajan en la calle, por ejemplo, ¿no? Encuentran el riesgo pues, de ser atropellados, de que se los puedan robar, por ejemplo, o niños que cargan peso, ¿no? Chicos que son diableros en la central y también aquí en la Merced. Entonces, identificar cuáles son los riesgos del trabajo, esta línea que es tan delgada del trabajo infantil a la explotación laboral infantil, y esto está basado sobre el tema de derechos de los niños y niñas, ¿no? Cuando ellos se empoderan de los derechos, tienen también el reconocimiento de decir, esto no es correcto, puedo exigir también un cambio a mis condiciones, y hemos encontrado casos donde los niños dicen, pues dejé de trabajar en esto porque me cansaba mucho, por ejemplo, ¿no? Y con los garantes, en este caso son los padres de familia, trabajamos el tema de qué es la importancia de estar en la escuela, ¿no? De no limitarle por la jornada de trabajo las clases, que dejen la escuela un margen. Por ejemplo, hay temporadas fuertes, ¿no? De venta, 10 de mayo, 14 de febrero, donde los niños, pues, por estar vendiendo, a veces dejan la escuela y caemos en cuenta en eso con los padres, de la importancia de la escuela, que no hagan eso, ¿no? Y esto es a través de talleres con los niños y niñas y también talleres de sensibilización con padres de familia, ¿no? Sobre el tema. Durante 6 años aproximadamente del proyecto en desarrollo, hemos obtenido resultados muy positivos. Uno de ellos es la contención de la población en el sistema escolar, así como su promoción, aproximadamente de un 95% de niños y niñas. También la disminución de las horas de trabajo, de un 15% aproximadamente. Y bueno, niños y niñas que también han dejado de trabajar. Es un porcentaje menor, un aproximado del 5 o 6 tal vez, pero bueno, han sido por distintos factores, ¿no? La intervención de Save the Children, decisión de los padres de familia y que bueno, han mejorado también las condiciones económicas de la familia. Y estamos viendo una intervención a nivel DF, pero bueno, la extensión de la labor de esta organización es más amplio. Saúl, ¿abarca toda la República? ¿Qué partes del mundo? No, bueno, en realidad sí es una organización internacional con presencia en varios países a nivel global, pero en México estamos en 16 estados de la República. Decir que este proyecto del que se hablaba en la cápsula tiene aproximadamente 10 años de implementarse. Y el año pasado, por ejemplo, pudimos atender directamente a 31,000 niños, niñas y adolescentes, justamente para arraigarlos más a la escuela. Los resultados son contundentes, ¿no? Después de una sensibilización y talleres sobre sus derechos fundamentales, ayudarles a entenderlos básicamente, pudimos arraigar a los chicos en un 99.3% a la escuela, ¿no? Y los chicos y chicas que decidieron seguir trabajando, lo dijo muy bien mi compañero Aldo, bajaron sus horas de trabajo en un 15%. También, digamos, teníamos que trabajar no solamente con los niños y niñas, sino con adultos y adultas que están alrededor de ellos, ¿no? Esto quiere decir tutores, padres, madres y docentes. Trabajamos con 11,000 de ellos y ellas y, bueno, les sensibilizamos justamente para que permitan a los chicos y chicas seguir en la escuela, ¿no? Preparándose y, bueno, hemos creado a través de todos estos años un modelo que básicamente quisiéramos compartir con las autoridades involucradas en el tema, con otras organizaciones, ¿no? Porque además, digamos, este arraigo escolar está muy por encima de la media nacional. Son nuestros logros. Interesante. Adelante, Nora, tenemos un cerro de llamadas. Así es, dice Mariana Domínguez. Me gustaría que hablaran qué es lo que pasa cuando existe un divorcio o las familias son desunidas y los niños se ven obligados a trabajar para ayudar a papá o a mamá, o cuando los hijos se quedan a cargo de los padrinos o familia más cercana, que también esto sucede. Ahorita te doy la palabra, porque también Rosalía Pérez opina, dice, yo empecé a trabajar a los 5 años y no me daba cuenta. Mi madrastra me llevaba a lavar trastes y cobraba por mí. Por esta razón yo decidí echarle muchas ganas a la escuela y ella empezó a estudiar, pero esta parte que decían, a veces no se dan cuenta que están empezando a trabajar. Y aquí nos dice Rocío Vele, y aquí te va a dar la palabra, Gabriel. Dice, ¿qué hacer cuando ves a los niños en las calles vendiendo chicles y a veces son niños robados? Tú trabajas, esta asociación trabaja con niños
que trabajan en la calle, perdón. Claro, sí, gracias por la invitación. En Étnica estamos trabajando con niños y niñas que son acompañantes, que son parte de la actividad económica de la familia. Les invitamos a que vayan a centros de día para que en vez de estar trabajando en la calle puedan acceder a un espacio, decimos, no callejero, donde les ayudamos a que continúen en la escuela, que se alimenten, que fortalecer hábitos de higiene. Algunas de ellas reciben becas económicas conforme van avanzando en sus procesos educativos y en sus procesos personales también, que se vayan comprometiendo con ellos, con ellas mismas, en ir avanzando en sus procesos. Acá la llamada de la cual me preguntas es bien interesante. Primero, nosotros no hemos encontrado nunca que existan casos de niños robados en esta situación. Okay. Si presumimos que está pasando eso, hay que ir de inmediato a la Procuraduría a poner la denuncia para que se investigue, pero en todo caso, a lo mejor de pronto es como que un mito. Nosotros en la calle estamos trabajando en 3 zonas en el Distrito Federal, no hemos encontrado esas situaciones. Podemos presumir que existe, por supuesto, pero si tenemos la presunción de que existe, hay que ir de inmediato a denunciar a las actividades, a las autoridades. A tu organización, a Save the Children, vayan, por ejemplo, a la central de Abasto en la madrugada, 3, 4 de la mañana. Y hay una primaria que asiste a los niños, ¿no? que normalmente trabaja en la central de Abasto. Es desastroso porque llegan niños de 6 años después de cargar y cargar 5 veces su peso en unas carretillas, muchas veces ya llegan drogados para soportar el cansancio, el hambre, el sueño. No pueden ni atender a la escuela, muchos no traen zapatos. Hay niñas de 10 años que abiertamente pues, les dicen a las maestras que se prostituyen. Es desastroso el panorama. A ver, Saúl, y acá es tristísimo, ¿eh? A ver, Saúl, tú nos querías decir algo ahí. Sí, básicamente en esos casos estamos hablando de explotación laboral infantil, ¿no? Hay que decir que la explotación debe considerarse como el uso abusivo, desmedido, desproporcionado, violento de la mano de obra de niños, niñas o adolescentes. En este sentido, cuando los chicos ya son obligados a trabajar, bueno, ya estamos hablando de la explotación, ¿no? Si bien tocamos el tema en el segmento pasado de niños y niñas actores, ¿no?, que trabajan en esta industria, bueno, la verdad es que también hay otros casos mucho más dramáticos, ¿no? Claro. Alrededor o a lo largo y ancho de este país. Por ejemplo, niños que se emplean en la construcción, en la manufactura, en trabajos agrícolas, pero también está el tema de la trata, ¿no?, que con fines de explotación laboral y sexual de niños, niñas o adolescentes. Son casos sumamente dramáticos. Nora, tú, Gabriel, ¿quieres agregar algo? Que fuéramos a revisar a la central de Abasto qué está pasando. Nosotros como sociedad civil es bien importante que no perdamos de vista que le tenemos que regresar esa tarea al Estado. Claro. Quien tiene que estar presente en la central de Abasto, verificando que eso empieza a revertirse. No, sí puede ser Étnica, sí puede ser de Children, la Redim, Yolia, pero somos sociedad civil que luego nos cuesta mucho trabajo conseguir los donativos para empezar a trabajar y fundamentalmente somos contrapartes del Estado. Quien tiene que estar metido ahí sí, no se debe de perder de vista. Es el Estado. Hay que volverle esta exigencia al Estado mexicano para que empiece a generar mejores, una política pública mucho más eficaz para atender este tipo de problemas. Pero yo se los pido porque como tanto año lo hemos visto y parece que son invisibles para el Estado, pues yo les extiendo a ustedes la manita. A ver, Victoria. Yo creo que es muy importante lo que se acaba de decir, la responsabilidad central de proteger a los niños frente al trabajo infantil, frente a cualquier tipo de explotación es del Estado y como sociedad no debemos nunca renunciar a esa exigibilidad. Tenemos que ser cada vez más fuertes, más vehementes, levantar más la voz, como lo hizo Yair en su momento por aquellos que no pueden hablar, y definitivamente no decir esto solo puede ser realidad en Suecia, no, esto debe ser una realidad en nuestro país porque nuestros niños en México no son distintos a los niños en Suecia ni a ningún otro lugar del mundo. Tienen iguales derechos que cualquier otro niño en cualquier lugar del mundo y es responsabilidad de todos, pero principalmente del Estado protegerlos. Alma. Sí, yo creo que tenemos que rescatar muchas cosas valiosas de lo que se ha mencionado.
La primera es que evidentemente hay niños que trabajan en diferentes situaciones, pero lo que importa es bajo qué condiciones de protección integral están trabajando, ¿no? Y esas son las condiciones en las que tendría que estar abocando los esfuerzos el Estado mexicano, porque escuchábamos el testimonio de estos hermanitos que trabajan aquí dentro de los medios de comunicación, en donde hay todo un esquema de protección, ¿no? Tanto por parte de la familia como por parte de las condiciones laborales. Entonces, lo que hay que empezar a ver y hay que comenzar a trabajar en ello, la autoridad estatal tiene que poner el esfuerzo en las condiciones de protección y lo más importante, no criminalizar a la familia de las niñas o los niños que trabajan. Y aunado a esto, sumo que al tema de educación se le tiene que agregar un fuerte trabajo con el núcleo familiar de las niñas y los niños que se encuentran inmersos en el mundo laboral. Espérame tanto, Rosaura. Victoria, ¿cómo incide la OIT en las decisiones que se toman en este país, por ejemplo? ¿Si hacen recomendaciones o qué hacen? Sí, de hecho, el Estado mexicano forma parte de la OIT, y en la OIT hay todo un mecanismo para dar seguimiento al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. 2 convenios muy importantes de la OIT son precisamente sobre el tema del trabajo infantil. En este momento el Estado mexicano solo ha ratificado uno de esos 2 convenios muy importantes. Oye, ¿y el que ratificó ya lo cumplió? Parte de la acción de la OIT precisamente es contribuir con el Estado mexicano para que eso se haga. Poco a poco hay avances también y hay que reconocerlo. La legislación, por ahí se decía, se está mejorando. Eso es un paso importante, pero no es la solución de todo el problema. Tenemos que actuar de manera holística. Hay muchas vertientes distintas. Todos nos tenemos que involucrar. El Estado es central y la OIT está trabajando en este momento con la Secretaría del Trabajo, con otras instituciones. Hay una comisión federal y necesitamos que hayan efectos, que sea efectiva. Y para eso estamos contribuyendo en la revisión de la legislación, de los programas que tiene el país. Se están lanzando campañas de sensibilización. Hace un par de días, con alianza con un canal internacional de música para jóvenes, se lanzó una campaña dirigida a los jóvenes, precisamente porque ellos tienen grandes posibilidades, son los futuros líderes, ¿no? Y tienen que empezar a conocer este problema desde temprano. Hay muchas acciones que hay que hacer y tenemos que trabajar en todas esas vertientes para que lo que hacemos sea efectivo. Rosaura, por favor, antes de que ya pasemos acá a otro testimonio. Sí, rápidamente. Hay 1.200.000 niños que trabajan y no van a la escuela. De 15 a 17 años tenemos 2,5 millones de jóvenes, de adolescentes fuera de la escuela. Aquí ya se dijo, la educación es fundamental y para muchos de ellos, sobre todo quienes están en situación de pobreza, es la única opción de una vida diferente, de una vida digna, de una vida con derechos. Y aquí es importantísimo que a todos niveles se haga conciencia del costo-beneficio. Quizá en un momento dado, y no es quizá, realmente tienes a tu hijo, a tu niño, a tu niña trabajando y vas a obtener un ingreso de inmediato. Sin embargo, hay que pensar a largo plazo. Ese niño que en la medida que trabaja más horas, que está afectando más su salud física, su rendimiento escolar, ¿qué va a suceder en el futuro? Ya se decía también de esta repetición del círculo de la pobreza. Es decir, estás en una condición de pobreza, trabajas, pero a la vez ya no vas a tener otra opción, ya no estás construyendo otra opción. Y tenemos hoy por hoy temas muy delicados. ¿Qué está pasando con estos adolescentes que a veces, sin tener escuela, sin tener un trabajo decente, ¿no? Ya en esta franja de edad, pues el narcotráfico y otras salidas muy peligrosas, ¿sí?, que nos están limitando como país, como futuro, como familias? Sí es fundamental sopesar, bueno, el trabajo o la educación. Y ya como se dijo, el gobierno tiene la obligación de brindar condiciones decentes, salarios decentes para padres, para adultos, para quienes están a cargo de estos niños y niñas. No tendría que trabajar ningún niño o niña en este país. Es que no debería de existir la necesidad. Así es. Oigan, tenemos que ir a una pausa. Ahorita regresamos con testimonios y llamadas. Un segundito.
este fenómeno del trabajo infantil no acepta una sola respuesta, es un fenómeno multifactorial, llega a tener consecuencias para su desarrollo físico, para su desarrollo emocional y sobre todo también para el disfrute de otros derechos fundamentales. La explotación infantil es aquel contexto en donde el niño o la niña se encuentra sometido a realizar una actividad laboral, pero siendo privado de otros derechos. Hay una diferencia cuando hablamos de explotación de los niños y cuando hablamos de actividades formativas. Que un niño o niña trabaje desde pequeño es parte de la socialización inmediata, la socialización primaria en la familia. La distinción sobre trabajo y ayuda es una frontera muy sutil. Lo tienen que hacer como una obligación y lo tienen que hacer todos los días y a todas horas. Cuando se percibe un dinero, cuando se trabaja en X número de horas, entonces se considera un trabajo. La mayor parte de los niños hacen trabajo no remunerado porque están dentro de la familia. Aparece como algo natural, ya está aprendiendo, se está formando, va a aprender nuevos hábitos. La idea de la erradicación es una idea mundial, ¿no? Ofrecer alternativas concretas a las familias que tienen estos problemas. Bueno, hemos estado viendo muchos testimonios desde los niños que, bueno, han sido rescatados de tener que trabajar y más con la ayuda de las asociaciones civiles que la del Estado, sinceramente, los que han pedido trabajar por gusto porque se les hizo clamoroso esto de los medios, aunque luego corre uno el riesgo de que pues ya no hay marcha atrás, ya es uno parte de la entrada económica en casa, pero también esto, ¿qué otro tipo de consecuencias tiene? ¿Qué deja en nuestro ánimo y en nuestra mente? Aquí está el caso de Angélica. Bienvenida, Hola, Angélica. buenas tardes. ¿Tú cómo Buenos tuviste días, que perdón. trabajar de niña? Pues a los 5 años, desde los 5 años tuve que pusieron a trabajar. hacer? Mi mamá me mandaba con la vecina a lavar los trastes y que el dinero que me diera era para llevar pan o tortillas, con eso lo fuera a comprar, porque siento yo que sí hay un rezago muy grande, o sea, en la cuestión de la enseñanza académica y de la pobreza. Yo siento que el meollo del asunto es ese, la pobreza. Qué bueno que ahora haya muchas instituciones que ayuden a muchos niños, porque en ese entonces no las había. Si las hubiera habido. ¿Cuántos hermanitos eran ustedes? 4, aquí? 2 hombres y 2 mujeres. ¿Y todos trabajaban? Sí, mi mamá a uno de mis hermanos le daba su cajón para que se fuera a bolear, al otro lo mandaba a lavar coches y a mí me mandaba a hacer eso con la vecina. ¿Ella también trabajaba? No. Ella se quedaba en la casa y yo ahí sí a algunas ocasiones como que hay un resentimiento, ¿no? Porque decíamos, bueno, como que le hizo falta más luchar, como que trabajar, a lo mejor a ella estaba como que deprimida por la situación que se había ido mi papá, pero siento que se quedó en la depresión y no en que se ocupara, ¿no? Porque dicen que no nada más hay que preocuparse sino ocuparse. Entonces aquí ella nada más se preocupó y se deprimió. ¿Perdieron escuela por eso? Sí, o sea, no nos mandaba a la escuela, nos mandó a una escuela que sí nos fue a inscribir, pero quedaba lejos la escuela, entonces no había para los camiones y entonces yo lloraba porque le decía, yo quiero ir a la escuela, porque sí quería ir a la escuela, entonces yo había veces que me iba caminando, por decir vivíamos en Contreras y la escuela estaba en la Unidad de Independencia porque nos había mandado ahí, entonces pues había bajar todo eso para ir a la escuela y el problema era también que había un uniforme de los lunes y había un uniforme de para hacer ejercicio, sí, ¿no? Claro. Y ahí también nos daban natación, entonces mi mamá decía, pero es que yo no tengo dinero para comprar tantos uniformes, el uniforme para hacer ejercicio, luego el de natación y luego el uniforme normal. Por eso no podían exactamente, no había Oye, el dinero. ¿en algún momento de tu vida esos estudios? Yo los repuse después, cuando ya más grande, yo me salí de la casa porque aparte de eso también había golpes, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene muchas vertientes, la situación de pobreza, el que no haya una asistencia a la escuela, el hecho de que haya maltrato en la casa y que ya se vuelva obligación el que tú tengas que trabajar porque ya no está el papá y la mamá no puede, entonces tú te vuelves el papá o la mamá siendo un niño, te vuelves con esas responsabilidades. Sinceramente, ¿hay dolor, hay rencor? ¿Qué hay ahorita? Sí siento, por eso yo preguntaba hace rato, porque aunque uno
uno diga que no es cierto, sí, hay un resentimiento hacia los papás. Yo, por ejemplo, en algún momento sí tuve mucho resentimiento, ya lo trabajé, yo hice mi trabajo ya psicológico, pero mis otros hermanos sí no, tanto es así que no quieren ver a mi mamá. Yo me iba de la casa y me iba yo a trabajar a donde podía, ¿no? A veces me iba yo a una casa porque decía, ahí tengo comida, mi sueldo y bla, 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 y ayudaba, iba yo, llevaba dinero a mi casa y todo. Después, posteriormente, empecé a trabajar, o sea, ya hacer la escuela, a mi primaria, que me dieran permiso de salir a la primaria, así, actualmente soy enfermera, pero me ha costado mucho porque he tenido que trabajar y aparte estudiar y pagármelo yo sola. Entonces, aquí sí una recomendación a los papás que bueno, aunque seamos pobres, pero que sí haya una conciencia de que los papás decidieron traer a los hijos al mundo y no se los pedimos. Entonces, que bueno, si están viendo que no hay lana, o sea, las mujeres, mucho ojo con esto, que pues no se estén embarazando tanto. O sea, si sabemos que no hay lana, entonces pues ¿para qué tengo 4? Voy a tener 1, ¿no? O sea, está bien que a lo mejor haya la pobreza, pero también debe de haber un sentido común así de decir, bueno, pues si apenas puedo comer yo, ¿cómo voy a mantener a 4 o 5? Pero la gente le sigue, o sea, 4, 5, 6, los que Dios nos dé. Tenemos la mentalidad todavía agrícola de esa China antigua que decían más varones para que además haya más mano de trabajo, más mano de obra. No resulta en eso, entonces yo creo que, y aquí puede causar, como bien lo decían los panelistas, muchas vertientes, porque por ejemplo a mí de chiquita me mandaban y me siguieron mandando a trabajar a una casa y ya hay hombres, o sea, hay gente grande con la que uno convive y ellos abusan, o sea, esto se vuelve obviamente una situación más grave porque me quisieron violar, o sea, entonces, y no fue una vez, fueron varias, entonces aquí los papás aguas, exacto, mandan a trabajar a los chiquitos, los mandan, pero con adultos, porque qué bueno que fuera un mundo de chiquitos, es un mundo de grandes, donde vamos y los abusos están para niños y para niñas, no decir, ay, no, es que no lo mando porque está el señor, no, ahora ya hay la gente que les gustan los niños, y tanto niños como niñas hay ese abuso, entonces, que los papás le echen ganas, que los papás vean que no solamente es el hecho de que seamos pobres, sino también ver el no tener tantos hijos y el ver a dónde van a mandar a los hijos a trabajar, y bueno, pues yo creo que de ahí radica, ¿no? Que nosotros tengamos la conciencia como personas, cada una, porque si no, entonces el país sí, porque todo esto nos afecta, como bien lo decían a todos. Te agradezco mucho, Angélica. Hay gente que fuma drogas, hay niñas violadas en la casa que a los 12, 13 años ya están embarazadas, entonces esto nos afecta a todos. Te agradezco mucho tu testimonio tan valiente y que nos hace ver una realidad que sea así perpetuada. Terrible. Fer, adelante, que también tenemos llamadas pues de gente que está en la urgencia. Exactamente, ahorita. porque Graciela Hernández nos hace este llamado, dice, mi sobrina vive en Xochimilco y a sus hijos los maltratan mucho, en especial su padre, más a las mujeres. Tienen 3 niños, 2 niños y 1 niña, y a su hija de 13 años la mandan a trabajar, pero dice que hasta se quiere matar por la situación de violencia que vive con su padre. Él no trabaja, quien trabaja es la mamá, y el problema es que los hijos se quedan solos con el papá. Él dice que educa así para que los hijos estudien, los varones, pero no de la manera correcta. Pues lo que realmente pasa es que el padre les pega muchísimo. Mis vecinos ya le dijeron a la hermana de mi sobrina, quien también vive por allá, y tiene testigos de la violencia que viven ellos, en especial las mujeres por parte del papá. Y ella lo que está pidiendo a los especialistas es un consejo para saber a dónde acudir para resolver esta situación, Gabriel. Algo práctico que le puedas decir. En la Procuraduría hay un sistema para hacer denuncias anónimas, se puede hacer una denuncia anónima o si nos pueden compartir su teléfono. Nosotros tenemos trabajo en esta zona de la delegación Xochimilco, podríamos... ¿Apoyarlos? Apoyarles, sí, claro. Pues entonces, Graciela, si te quieres comunicar con nosotros nuevamente y en el centro de contacto con la audiencia te pueden pasar los datos precisamente pues para detener esto, Fer, que ya va más allá también de esta cuestión del trabajo infantil. ¿Y Silvia quiere también ahí apoyar? Sí, también en el caso de mujeres maltratadas está el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar que maneja la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. ¿No importa que sean mujeres menores maltratadas? No importa. Ojo, Al contrario. Y tienen también un teléfono de auxilio y yo trabajé mucho tiempo en contacto con ellos, su labor es muy importante. Muchas gracias. Y tenemos más pequeños aquí. Ay, que nos perdonen las escuelas, lo son. Sacamos hoy, pero es muy importante escucharlos. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te llamas? Muy bien, me llamo Carla.
Carlita, ¿tú qué nos querías compartir? Bueno, que a mí no me gusta ver a los niños abandonados en la calle y ¿Te da mucho sentimiento? A mí me gustaría, al ser grande, ayudar a esos niños que están en la calle. ¿Ya sabes qué quieres estudiar de grande? ¿Qué vas a estudiar? Voy a... No te apures. ¿Qué vas a estudiar? No sé. ¿Todavía no sabes? Bueno, pues piénsalo con calma, estás todavía muy chiquita. Y ya como estamos viendo aquí a nuestros especialistas y testimonios, hay muchas formas de apoyarlos. Sí. Pero qué bueno que por lo menos los estás viendo, porque luego estos niños y que trabajan y demás se vuelven invisibles, ¿verdad? Parece que pasan y no hay nadie ahí. Oye, Alan, cuéntanos, porque tú fuiste también al Parlamento, Alan. Cuéntanos, ¿qué temas te tocaron? A mí me tocó el estudio y la violencia hacia los niños. Y sí, eso es un caso muy grande que hay que los niños trabajen. De hecho, en mi escuela me ha tocado muchos compañeros que no van y al final del año preguntan por qué faltan cuántos días y eso. Y nos tocó ir, que la mayoría era porque trabajaban y que sus papás no les gustaba que vayan a la escuela a perder el tiempo, que mejor a trabajar para que traigan dinero. Qué impactante eso que nos dices, ¿eh? Qué impactante. Hay zonas donde se ve la escuela como una pérdida de tiempo cuando lo que urge es producir para tener para comer. Qué fuerte lo que nos estás diciendo. Oye, ¿y tú qué les dirías a los papás que ven así la escuela como una pérdida de tiempo? Que al contrario, una pérdida de tiempo, que cuando el niño sea grande puede ser cualquier mejor arquitecto, mejor policía, que en ningún lugar lo van a tratar mal y que tal vez él pueda ganar más dinero trabajando por el estudio que trabajando sin estudios. Oye, pues un aplauso, Alan. Cuánta claridad, Dios mío. Muchísimas gracias. Para que vean que hay que escuchar a los niños. Carlos, tú tenías un comentario, por favor, sí, claro. Vámonos rápido. Quiero retomar el tema de las mujeres, no solo la que es mamá soltera, sino las separadas. Tienen el problema de que, pues, tienen que trabajar para pagar una renta, para sustentar a los niños, y no tienen tiempo para atenderlos. Oiga, pero hasta casado uno ya tiene que salir a trabajar. La mayoría de las casas ya también requieren el otro apoyo económico. Pues qué bueno cuando tienen a la pareja, pero cuando no la tienen es el problema. Pero también, tienen que trabajar, pero los niños no los pueden atender. ¿Y qué hacen esos niños cuando no van a la escuela, cuando la mamá no tiene de plano ni para comer? Ese es un gran problema. Los niños igual se organizan y empiezan a delinquir, empiezan a hacer cosas que no deben, pero porque la mamá no tiene tiempo. No a ver, puede. ¿alguien quiere decir algo al respecto? Me parece que no es una problemática solo de separadas o de solteras y demás. A ver, Victoria. Es decir, es una problemática familiar, ¿no? El tema de la responsabilidad sobre el cuidado de los hijos es de ambos padres, pero también de la comunidad, de todo la familia extensa, ¿no? Todos tenemos realmente que involucrarnos y sobre todo volvemos a las respuestas que hay que construir. Hay sistemas de protección social que deberían estar funcionando en nuestros países para atender situaciones como esas. Deberían crearse los sistemas de cuidado que necesitan precisamente las madres que tienen y padres que tienen que salir a trabajar para que los niños queden en lugares adecuados donde van a ser atendidos y no van a estar en riesgo, ¿no? Es decir, es un trabajo, es una ingeniería que tenemos que construir en el Estado y como sociedad para dar una respuesta ante esas situaciones emergentes que tienen muchas familias. Otras son por situaciones, por ejemplo, de salud, donde un miembro de la familia que trabajaba pues se enferma de repente y pues entonces los niños quedan en riesgo o incluso son llevados a trabajar. Tenemos como sociedad que dar una respuesta a esto. No se llama asistencialismo, se llama ser todos responsables por la protección de aquellos que más nos necesitan. A ver. Bueno, buenas tardes. Sí, precisamente retomando lo que dice Victoria, yo creo que es factor en la sociedad. Y es una sociedad que no ha generado conciencia, que al contrario ha perdido valores, esencia de familia, esencia de responsabilidad gubernamental. Y yo creo que desde ahí vienen grandes los problemas que vemos. ¿Tú trabajaste de chiquita? ¿Qué te hacían? Efectivamente, mi madre eligió tener 6 hijos, eligió vivir como madre sola
Y entonces, al elegir eso, nos impacta a nosotros como hijos. Mi mamá empezó a vender quesadillas en la calle a partir del año 85, cuando fue el terremoto, a donde la condición económica también del país empezó a afectar, y eso generó que la población se fuera. Asistir a efectivamente, vender quesadillas. Yo tenía que ir a la escuela, que eso sí fue algo que mamá nos lo tenía así como presente. Tu herencia va a ser la escuela y dependía de nosotros tomarla. Pero era un cansancio absurdo e increíble tener que ir a la escuela y vender quesadillas, porque representaba obviamente todo fuera de noche la tarea. O sea, no tenías juego, porque los ratitos de juego tú ya estabas totalmente cansado y agobiado. Y ahora ¿qué fue? ¿Niña o niño? Le pedían trabajar en la televisión. Efectivamente. Ahí la situación, hace ratito escuchando a los chicos que se dedican a la parte de la tele, mi hija se enroló con una compañerita en la escuela a razón de que le gusta hacer novelas, X, Y, Z. La otra ya trabaja. Ajá, la otra ya trabaja. Su compañerita ya se dedica a esto, renunció a la escuela, de verdad tiene una vida, de trabajo, y ella así lo mira, ¿no? Y yo vi y noté con ella que no lo disfrutaba. Un día la invité a una fiesta de mi hija y la niña estaba dormida en el sillón, mientras mi hija quería jugar. Entonces yo a mi hija le dije, mira, no hay necesidad, creo que mi experiencia me hace saber que mi compromiso contigo es educarte y lo que tú elijas cuando seas adulta será tu responsabilidad. Y yo amo a mi madre por haberme enseñado lo que me enseñó, pero sí tengo momentos y eventos en mi historia que me hicieron renunciar a que yo como madre elija que mi hija no disfrute una infancia, porque será adulta y ella elegirá de su historia lo que ella quiera. 10 segundos, chicos, 10 segundos, ya se nos está acabando. A ver, Saúl. Importante ver el tema de una manera muy integral para comprender por qué está sucediendo el trabajo infantil. Yo decía, hay raíces muy profundas en la cultura, pero también en las condiciones socioeconómicas de la sociedad mexicana. Y ya vimos que hay muchos corresponsables, que nadie le saque a la parte que le toca, porque los niños son de todos, así que pues ya los escuchamos, a replantearnos el trabajo infantil, pero sobre todo a visibilizarlo. Muchísimas gracias a nuestros especialistas, a ustedes que nos atendieron allá desde oficinas, hogares, a nuestro público aquí. Muchísimas gracias.